Bienvenida María Elisa Peirano a Giga Latam Live desde Argentina para toda América Latina. Realmente es un honor para nosotros compartir este espacio contigo. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias, Sebastián. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, gracias María Elisa, bienvenida. Y bueno, hoy conversaremos sobre el lanzamiento del libro La primera revuelta fiscal, el de la historia, y por eso, ¿quién más indicada para esto que María Elisa Peirano, coautora del libro, junto con el doctor Sergio Berenstein? Exactamente, Sebastián, un excelente trabajo realizado sobre un hito político de la historia argentina, la resolución 125 y el conflicto con el campo. Al respecto, María Elisa, y como este programa llega a toda América Latina, ¿podrías comentarnos qué fue el conflicto con el campo y la famosa resolución 125 durante la primera presidencia de Cristina Kirchner y con Alberto Fernández como jefe de gabinetes de ministros de la Nación? Sí, Fabián, la 125, como se la conoce, la gente ya la nombra como la 125, fue un conflicto que duró 3 meses, empezó el 11 de marzo del 2008 y terminó el 17 de julio del mismo año. Fue un conflicto que duró 129 días, en el cual hubo un enfrentamiento feroz entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el sector agropecuario de la Argentina. Empezó como una protesta, digamos, de las tantas que había habido en la Argentina del sector agropecuario, pero de repente se convirtió en un hecho sin precedentes, porque de repente dejó de ser un reclamo económico de un sector por un impuesto que le querían imponer al sector agropecuario y pasó a convertirse en una especie como de reclamo simbólico al cual también se sumó la ciudad. Entonces, lo que sucedió en esos días, lo que creemos con Sergio, que escribimos el libro, es que la Argentina venía en un rumbo y después de ese conflicto de 3 meses se viró el rumbo de donde veníamos hacia donde íbamos, ¿no? Hubo un giro en la historia que aún hoy, después de 12 años que sucedió, todavía seguimos sacando enseñanzas de lo que fue ese momento. Pero para resumirlo, fue un impuesto que se le quiso poner a los productores agropecuarios en una resolución 125 que determinó el ministro de Economía de ese momento, que se llamaba Martín Lustó, y era tan desproporcionado el impuesto que los productores dijeron: esto no lo vamos a pagar, vamos a hacer unas protestas en las rutas, y salieron a la calle. Ese es el resumen de la 125. Claro, todo un tema y bueno, es importante que la audiencia que nos ve, que principalmente María Elisa es de América Latina y fuera de Argentina, conozca ¿no es cierto? El preámbulo de este conflicto. Sí. Ahora, al respecto, ¿cómo se gestó el proyecto y el armado del libro? Déjame aclarar una cosa, Sebastián, antes de contarte del libro, que es que lo que planteaba el gobierno con este impuesto era que las retenciones fueran móviles. Claro. Iban a poner una retención a la exportación agropecuaria, que si subía el precio de la soja y del maíz y del trigo, iba a subir el impuesto. Y si bajaba, iba a bajar el impuesto, pero nadie le creía al gobierno, ¿no? Sí. Y para poner un poquito de contexto también hay que entender que el gobierno kirchnerista antes había cooptado los fondos del ANSES, que es como el centro de pensionado del país, y había hecho 3 o 4 maniobras donde iba a buscar, digamos, dinero para financiar un Estado que se convirtiera en cada vez algo más grande, ¿no? Hasta que llegó esta resolución, y ahí fue como que el campo dijo basta, y ahí fue que se generó todo este conflicto. Y el proyecto empezó porque en el 2017, hace 3 años, yo soy periodista de profesión, tengo un programa de radio llamado Citas de Radio, y fui a una conferencia que daba el doctor Sergio Berenstein sobre la política, sobre la imagen de los políticos, y cuando termina de disertar, yo levanto la mano y hago una pregunta, y le pregunto si en el radar de los analistas políticos existía para ellos un cambio de conciencia ciudadana que había recibido mi generación con el conflicto de la 125. Cuando fue la 125 yo tenía 30 años, y yo vivía en el campo, en una ciudad del interior, en Carlos Casares, una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, y junto conmigo, toda mi generación de amigos y personas que yo conocía había tenido un cambio conceptual de lo que significaba la política. Nosotros no sabíamos quiénes eran nuestros senadores, no teníamos ni idea quiénes eran los concejales del pueblo, cómo se votaban las leyes, cómo nos afectaba la vida las leyes que votaba gente que no conocíamos.
La, la clase media argentina, durante mucho tiempo la política era mala palabra, porque habíamos tenido un proceso tremendo militar, entonces realmente el consejo era no te metas en política, no sean nuestros padres y nuestros abuelos. Yo creo que en la 125 eso cambió, nos dimos cuenta que la política era la cosa pública, que era lo de todos, y que había que involucrarse para comprometerse con lo de uno, porque si no pasaba esto, ¿no? Que gente que no conocía el sector, que no sabía cómo se trabajaba en el interior del país, venía a poner una resolución o un impuesto confiscatorio a entender de los productores agropecuarios, sin entender la lógica ni la vida de campo, ¿no? Entonces fue un cambio de paradigma para la mentalidad nuestra, ¿no? Entonces mi pregunta a Sergio fue esta, y Sergio contestó que él tenía un libro por escribir que no lo lograba terminar sobre la 125 y sobre las implicancias políticas de lo que había sido ese conflicto. Termina la conferencia de Sergio y yo me acerco y le digo, Sergio, ¿te puedo ayudar a escribir ese libro? Porque a mí me interesa mucho el tema. Y él se estaba yendo para Buenos Aires de vuelta porque estaba apurado, entonces me dio su tarjeta, me puse en contacto con él y bueno, y ahí empezó una sociedad, eso fue en marzo del 2017. Y ahí, digamos, con mucha paciencia, a lo largo del tiempo fuimos logrando trabajar. Sergio tiene una agenda imposible de ocupada, y sin embargo le fue dedicando tiempo a este proyecto y bueno, la verdad es que salió este libro del cual estamos muy contentos que esté saliendo en este momento, ¿no? La verdad que sí, un excelente trabajo periodístico, una recopilación de información que pese a que pasaron 12 años, ¿no es cierto?, desde el conflicto, hoy tiene tanta repercusión, ¿no es cierto? Y en ese sentido, en el medio pasa, llega Cambiemos al gobierno, luego el triunfo de la dupla Fernández-Fernández. A principios de este año, ya por marzo, nos topamos todos con el COVID-19. En algún momento, María Elisa, ¿sintieron con Sergio que todos estos acontecimientos que estaban atravesando el país podría llegar a tapar un poco la presentación de este gran trabajo, la presentación del libro? Totalmente, Fabián, sobre todo me pasaba a mí, porque a mí me pasaba que le decía, Sergio, nuestro libro no va a tener vigencia, cuando perdió Macri, por ejemplo, ¿no? Y Sergio me decía, quédate tranquila, que vas a ver que va a estar vigente todavía. Después ganó Fernández de vuelta, yo estaba preocupada y me decía, no te preocupes, y eso es un aprendizaje, de los aprendizajes intelectuales más grandes que tuve escribiendo el libro con Sergio, que es que su mirada es de faro largo, él mira a largo plazo y mira la cosa estructural. Entonces, realmente fue un aprendizaje para mí porque no importa el presidente que tengamos, o que hayamos tenido, o que vendrá, sino que lo que trabajamos en el libro es como con las placas tectónicas de la sociedad. Entonces, es tan estructural lo que hablamos en el libro que no importa las presidencias que vengan o no importa el COVID, sino que sigue vigente. De hecho, nos pasó que casi que es un momento idóneo para que salga el libro ahora, que hay un conflicto gigante en nuestra provincia, en Entre Ríos, por un tema de toma de tierras y el concepto de la propiedad privada. Entonces, de repente se vuelven a plantear de vuelta un debate muy profundo sobre los valores en los que queremos vivir, ¿no? Y con mucha preocupación miramos lo que pasó en Venezuela, y también está el tema del Grupo de Puebla, o sea que hay un montón de valores y un montón de cosas que se están hablando en democracia que tienen que ver con lo que hablamos en el libro. Entonces realmente tengo que admitir que Sergio en ese caso, en ese sentido, fue mucho más visionario que yo, porque él la veía clarísima y me decía, no te preocupes, que esto va a seguir vigente, y la verdad que el tiempo le dio la razón, ¿no? Qué interesante esto que planteabas de tener una visión a largo plazo, ¿no? Porque sí, la Argentina es una montaña rusa de emociones, de leyes y demás, y por ahí uno se puede desanimar con un proyecto, pero compartimos mucho, y nosotros de Giga también tenemos esa visión, ¿no? De que hay cuestiones que están tan arraigadas en la cultura que va más allá de las instituciones que pasen. Y al respecto, María Elisa, bueno, se reconoce el conflicto con el campo como el punto de partida, digamos, de la conocida grieta, ¿no? En este aspecto, ¿quién crees que lo capitalizó mejor, digamos, el sector agropecuario o el kirchnerismo? Sin dudas, el kirchnerismo, es la hipótesis que planteamos en el libro, ¿no? La grieta lo que hizo fue cristalizar un enemigo. En realidad, un poco lo que creemos que pasó es que, por un lado, los Kirchner no conocían al campo, se habían quedado con una visión del campo setentista, pensando que era la oligarquía ganadera, ¿no? Gente pudiente que vivía en un lugar y tenía el campo de otro, y dejó de ver la realidad de lo que era el chacarero productor, con las manos anchas, con la frente quemada por el sol,
muy plantado en su dignidad de trabajo, ¿no? Y muy listo para defender la vida de los pueblos. Ahora, lo que sucedió fue que cuando se enfrentó Cristina con el campo y después terminó el conflicto de un día para otro porque Cobos liquidó la resolución en el Senado, que fue también algo de película, después lo podemos revisar si quieren, lo que pasó fue que después de ahí el kirchnerismo cristalizó completamente su identidad ideológica. Tenían un grupo de intelectuales que escribían en carta abierta, que era una especie como de think tank, de pensamiento que le daba letra a todo lo que ellos hacían de política. Se creó la Cámpora, que era un grupo de jóvenes también afiliados al kirchnerismo, que estaban todo el tiempo como arengando en los actos populares. Y a partir de ahí es como que el kirchnerismo cobró toda su fuerza política, toda su radicalización quedó cristalizada después del conflicto con el campo. Toda esa voracidad kirchnerista que surgió después fue a raíz del conflicto con el campo. Y la verdad es que el campo, si bien empezó un camino largo de comunicación y de institucionalización, como decían ustedes recién, todavía le queda mucho por andar. Y fue absolutamente capitalizado por el kirchnerismo, el conflicto, mucho más que por el sector agropecuario, sin dudas. Está clarísimo, María Elisa, la verdad que muy interesante el análisis, por eso a todos los invitamos que adquieran este libro, porque realmente está muy bueno el análisis y como comentaba Sebastián, el inicio de la famosa grieta aquí en la Argentina está plasmado desde esa instancia y todo lo que nos aporta históricamente, ¿no? El aporte histórico que tiene este documento que han escrito junto con el doctor Berenstein y María Elisa Peirano. En este sentido, María Elisa, pese ya, como decíamos recién, 10, 12 años de conflicto con el campo, ¿cómo ves hoy al sector agropecuario en la República Argentina? ¿Un poco más fortalecido? ¿Cómo está respecto a aquel sector que salió a las rutas, ¿no? Con sus maquinarias agrícolas, a levantar la voz en función a la defensa de sus derechos que se veían que habían sido afectados con esta nueva imposición que ponía el gobierno nacional? Mira, Fabián, yo creo que el campo aprendió muy rápido durante el conflicto. O sea, fueron 3 meses, pero al principio se cortaban las rutas y después cuando la gente de campo se empezó a dar cuenta de que eso afectaba a la gente de ciudad de una manera muy negativa para su imagen, se empezaron a dar cuenta que lo hábil no era cortar la ruta, sino era achicar un carril de la ruta y mientras el auto pasaba y bajaba la velocidad, le entregaban un panfleto con información de lo que estaba pasando. Y ahí se dieron cuenta del gran desconocimiento que había por parte de los sectores urbanos de lo que hacía el campo. Entonces, capitalizaron eso a su favor, porque con estos panfletos espontáneos, desordenados, geniales, ocurrentes, que algunos ponemos en el libro, la gente de ciudad empezó a darse cuenta por qué estaba peleando tanto la gente del campo. Entonces, hubo un acercamiento, ¿no? De un camino muy largo que arrancó, en el cual el campo se dio cuenta de que tenía que dejar de trabajar tranqueras adentro y empezar a comunicar lo que hacía de tranqueras afuera. Y eso fue todo un cambio de paradigma de la cabeza. También creo que el sector se dio cuenta de la importancia de tener a jóvenes involucrados en las gremiales y los representaban, y la importancia enorme que era que los legisladores del Consejo Deliberante, diputados y senadores, supieran cómo funcionaba el campo. Esto no lo sabían. Entonces, la importancia de hacer un lobby profesional para el sector. Estamos muy poco acostumbrados a que funcionen las instituciones sin las personas. O sea, hay mucho personalismo acá en la Argentina y todavía nos cuesta mucho salir de ese modelo, ¿no? De todas maneras, hay otra figura que quiero destacar con el tema del conflicto con el campo, que fue la figura del autoconvocado, se llamaba, ¿no? Que era el productor que él iba a la ruta, al piquete, a la concentración, y no pertenecía a ninguna gremial agropecuaria, ni a la sociedad rural, ni a CRA, ni a Carvap, ni a ninguna de esas que estaba ahí intentando solucionar el conflicto, y sin embargo, el autoconvocado también apoyaba la mesa de enlace porque decía, vayan y hablen por nosotros, ¿no? Y también quiero destacar 2 cosas más. La primera es que cuando la tensión de la ruta estaba por explotar y hubiera terminado en tragedia, Cristina Fernández de Kirchner decide mandar la resolución al Congreso, pensando ella que ganaban porque había mayoría de ambas cámaras del kirchnerismo en ese momento en la Argentina. Tanto diputados como senadores tenían mayoría el gobierno nacional. ¿tá? Entonces pensaron que iban a mandar la resolución que iba a salir como por un tubo, como solían sacar sus leyes. ¿Qué pasó? Primero va a diputados
y el campo pierde en diputados, pero por muy poquito margen. Y en diputados ellos tenían una gran mayoría. Entonces ahí fue como la gran sorpresa de que quizás algo estaba pasando, ¿no? Y después la resolución pasa a senadores, y en senadores, que son los representantes de las provincias, estaba más ajustado todavía, y estaba dividido el Senado, y había 6 indecisos, que hasta último momento no habían dicho cuál iba a ser su voto. Esto lo cuento para la gente que no sabe lo que pasó. Claro. En esa votación, a las 5 de la mañana, empatan el Senado conflicto con el campo contra el gobierno se empata. 36 senadores de cada lado, y el que le tocaba desempatar como jefe del Senado era el vicepresidente de la Nación, que era el señor Julio Cobos, que era un radical devenido en Frente para la Victoria, que había hecho un convenio con Frente para la Victoria para ser parte del kirchnerismo. Y Cobos, temblándole la voz, desempata a favor del campo. Dice, mi voto es no positivo. Ni siquiera, o sea, hasta la manera de expresarse en ese momento fue como un mundial. Fue una cosa, pero realmente épica. Y automáticamente ahí se cae la resolución, y de alguna manera el campo como que ganó esa batalla, ¿no? Después, digamos, vino una sequía tremenda, y se dice como que el campo al final fue perjudicado porque perdió más plata que si hubiera ganado la resolución, pero en el fondo fue algo tan simbólico, tan importante, que después de ahí muchos creen que ese fue el principio del fin del kirchnerismo como tal, porque se quebró el peronismo dentro del kirchnerismo. Y eso fue lo que llevó después a Mauricio Macri con un partido muy nuevo, poco federal, ganar las elecciones en el 2015, ¿no? Es como que dicen que la antesala sucedió ahí, en lo que empezó a cambiar en la sociedad de Bajo. Otra cosa que pasó fue que en las elecciones del 2009 legislativas, Kirchner empezó con las candidaturas testimoniales, y fue él con Scioli en la cabeza de la lista, y perdieron con toda la carne al asador, perdieron con una alianza de Macri, Solá y de Narváez, que después también se disolvió. En Argentina hay mucha alianza electoral, poca alianza gobernante. Pero bueno, ahí la gente salió a fiscalizar la elección, cosa que nunca habíamos hecho. Nunca habíamos fiscalizado la elección. Y era algo que pasaba sistemáticamente en la Argentina, que se robaban los votos, ¿no? En el conurbano, en las escuelas con menos fiscales. Y a partir de ahí hubo un cambio en la sociedad. Entonces hoy estamos al 2020, pero hoy las elecciones son fiscalizadas por ciudadanos que no pertenecen a ningún partido político, porque todos cuidamos más nuestro voto. Y eso es gracias al conflicto con el campo. Sí, totalmente. La verdad que es una visión muy objetiva y clara, y que brinda sobre todo eso, ¿no? Un manto de claridad. Me refiero tanto en Argentina, pero fuera de Argentina, donde muchas veces las noticias están sesgadas, ¿no? Por lo que todos sabemos que sucede. El tema, podríamos hablar horas y horas. La verdad que cuando el tema es interesante, el tiempo siempre es escaso, y en este caso nos sucede. Antes de agradecerte, María Elisa, por tu tiempo y la verdad todos los conceptos que nos brindaste, contarle a la gente, tanto del país como de América Latina, dónde pueden conseguir este libro, que sin duda hay que leerlo y tenerlo, ¿no?, a mano. Bueno, Sebastián, el libro está disponible en todas las librerías del país, y yo creo que por Mercado Libre también lo pueden comprar. Así que les diría que se metan en las redes y que intenten comprarlo, pero vale la pena leerlo. Y sobre todo porque es un libro que para las generaciones futuras va a ser un libro de consulta. A ver qué pasó en el 2008, que todo el mundo habla. Totalmente. 325, no había ningún lugar donde, un manual de historia donde por lo menos quede, ¿no? ¿Por qué cambió de rumbo la Argentina? Totalmente. Claro. Exacto, no es que entras a Google y buscas información sobre lo que había que todo armarlo de cero, construyéndolo, ¿no? Con material periodístico inédito que había que ir reuniendo y elaborando. Por lo tanto, muchísimas gracias, María Elisa, ha sido un placer y esperamos volver a encontrarnos pronto. Por supuesto, las puertas de Giga Latam Live siempre estarán abiertas para ti. Muchísimo éxito con el libro y, por supuesto, será hasta la próxima edición. Muchísimas gracias, Fabián y Sebastián. Hasta siempre. Adiós. Gracias. Gracias.